Me olvidé los anteojos, me los prestó ella, así que no se rían. Qué desastre. Bueno, queda bien igual, así que lo aclaro para lo que después, si quieren ver la filmación, pasó eso. Vamos al capítulo 11 de Corintios, y mis hermanos, nosotros tenemos que ser fieles al texto bíblico y guardarnos nuestra opinión, ¿no? Si nos paráramos aquí a dar nuestra opinión, le erraríamos en todas las cosas, y tenemos que ser bíblicos y enseñar lo que dice la palabra de Dios. Y el tema de esta noche, en este capítulo, bueno, es un tema que tal vez yo no sé si alguna vez decidiría tomarlo, pero toca, y como toca lo tenemos que meditar y lo tenemos que compartir. Y les invito a leer a partir del versículo, gracias Mauro, a partir del versículo 11, de capítulo 11, versículo 17. Dice así el texto: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, es decir, no los voy a felicitar, no los voy a aplaudir, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y tomó, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta acá el pasaje, después vamos a leer un poco más. Bueno, el texto habla de un símbolo, venimos hablando de los símbolos, nos hablaron la semana pasada de un símbolo y de su significado, ¿no? Un símbolo es una representación de algo y demuestran un hecho, ¿no? Este símbolo que todos vamos a ver representa un hecho, y cada vez que lo vemos vamos a relacionar ese hecho con ese símbolo. Habíamos hablado el viernes de la mantilla. Todos la semana que están usando mantilla, y todos los que vemos que la están usando, sabemos el símbolo. Y todos los varones, si veníamos a la reunión con una gorrita, con un sombrero, con una galera, o sea que no hay más galera, pero bueno, ya no cuando entramos en el momento de la reunión y comenzamos la reunión, nos la sacamos. Son símbolos que representaban el orden de autoridad que tiene Dios para su pueblo, y que es eterno, ¿no? Que es eterno. Acá hay otro símbolo. Acá hay un símbolo, dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y dijo: comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y ahí está el memorial, un pan, tan rico. A veces cuando tenemos mucho hambre, ese pedazo de pan es fundamental, y nos saboreamos, y yo a veces veo que cuando termina la cena, antes nosotros, vieron que ahora tenemos en la cena los pedacitos de pan, pero antes venía la flautita entera, y yo recuerdo en este lugar que uno de los pastores, se llamaba Don Carmelo,
Él era el encargado, todas las reuniones lo partía él el pan. Y acá lo volaba una mosca. Y él se paraba, iba lento, tan ceremonial, y partía el pan, y no sé, estaba o el micrófono cerca y se escuchaba cómo se partía el pan. Y todo eso te hacía pensar en el significado de ese pan partido, el cuerpo de Cristo partido por nosotros, y íbamos a comer de ese cuerpo partido. Y esa figura de Carmelo, sin decir mucho, porque él no hablaba tanto, rompiendo el pan y poniéndose a orar, después comíamos de ese pan. Y realmente era un símbolo que tenía un significado muy importante, era el Señor Jesús. Pero cuando terminaba la reunión, siempre había unos nenitos chiquititos que no habían desayunado y les daban el pan. Y ese pan que hacía 10, 15 minutos era muy importante, después era tan insignificante como comerlo. ¿Qué pasó en esos 20 minutos? Nada, el símbolo representaba en su momento algo que es Cristo, que después ya no lo representó más. Por eso el nene lo come, se caía al piso, pero ese cuando se partía no lo podíamos comer cualquiera. Lo tenía que comer y hacer memoria aquel que le iba a dar el valor. Después el niño no sabe nada y lo come. El pan representa el cuerpo partido por vos y por mí, un sacrificio. Después viene la copa. Asimismo también agarró la copa hay vino, y dijo: esta es la copa del nuevo pacto, mi sangre. Esto haced todas las veces que os reunís. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. En la sangre, dice la Biblia, ¿está qué cosa? ¿Se acuerdan? La vida. Y derramó toda su sangre. Cuando tomamos de la copa, derramó la vida por vos y por mí. Entonces, cuando tomamos ese símbolo, nuestra mente y nuestro corazón va a alguien que derramó toda su sangre por vos hasta morir. Se desangró. Y en ese momento que tomamos la copa, nosotros ahora tomamos copita, en aquel momento Carmelo, el mismo, servía las copas y se escuchaba cómo caía el agua en la copa, y también era tan ceremonial que era difícil tomar esa copa y estar pensando en otra cosa. Y claro, después ese vino, después se puede servir en cualquier mesa, ¿no? Y podemos comer y alguien tomar vino y ya no tiene ese símbolo. Símbolos que representan algo. Y eso ya lo sabemos, mis hermanos, lo sabemos vos, lo sabés yo, lo sabemos todos. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 16, ahí nomás, fíjense lo que dice. La copa de bendición que bendecimos. Y ahí pregunta el apóstol, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hay dos cosas que sabemos que simbolizan la cena del Señor. Uno es la obra redentora de Cristo. Cada vez que nos juntamos los domingos y está el pan y la copa, recordamos la obra redentora de Cristo. Pero también que vamos a recordar el significado. Que todos aquellos que participamos de esa copa y de ese pan, tenemos que vivir conforme a ese símbolo. Son dos cosas que vamos a recordar. La obra redentora de Cristo y también que todos los que vamos a participar tenemos que vivir conforme a ese símbolo. ¿Cómo se vive? Ahí lo dice. El pan que partimos, la copa que tomamos. ¿Qué es? La comunión entre nosotros. La comunión entre nosotros. Entonces, primero se señala en el memorial la obra de Jesucristo, la obra redentora. Y segundo, que todo lo que la tomamos tenemos que poner por práctica ese significado. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 5. En este capítulo, Colosenses capítulo 3, versículo 5, un poco señala la segunda parte del símbolo.
Dice así la Biblia: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. En otro tiempo. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No os mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Lo primero que habla Dios cuando nosotros tenemos esta nueva vida en Cristo, cuando nosotros tomamos al Salvador y nos arrepentimos y Él es nuestro Señor y Salvador, lo primero que hace el Señor en nuestras vidas es este cambio, o debería ser este cambio, de que ya no somos nosotros como antes, aquellos que nos manejábamos según la carne, sino que hemos terminado de vivir así, en nuestra carnalidad, viviendo para sí, viviendo como a nosotros nos parece y viviendo conforme a nuestros gustos. Ahora hay una nueva vida. Y dice Dios que la nueva vida comienza en que acá no hay diferencia. Acá no hay uno mayor y otro menor. Acá no hay diferencia, somos iguales. En esta nueva vida somos uno, somos iguales. Hay igualdad en todos los sentidos. Sigue el apóstol. Cristo es el todo y en todos. O sea que cada vez que estás al lado de tu hermano, ahí está Cristo. No solamente está con vos, está con tu hermano al lado. Vestíos, pues, como escogido de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sigue soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas las cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. Este es el significado del símbolo. Ya no más vivir haciendo diferencias, ya no más viviendo en egoísmos, ya no más viviendo en mentiras, ya no más viviendo en la ira, en el enojo, en las contiendas, en las peleas, en las calumnias, en las murmuraciones, sino que hay una nueva vida, un nuevo vestido, una nueva forma de vivir, que es a través de la obra redentora de Cristo. ¿Y de qué se trata? De que hay igualdad. Se trata de misericordia, porque cuando partimos el pan, es la obra de Cristo partiéndose Él por nosotros. Y la sangre derramada, bueno, de la misma manera, tenemos que tener misericordia los unos a los otros. Esposos, esposas, padres con hijos, hijos con padres, hermanos y hermanos. Y no solo en el vínculo familiar, sino en el vínculo de la iglesia. Entre nosotros tenemos que tratarnos como nos tratamos en casa. Con el mismo amor, con misericordia, con paciencia, con mansedumbre. Ese es el gran símbolo, el gran significado del símbolo. Debemos vivir así. Ahora, mis hermanos, haced morir lo terrenal y vestidos como escogido de Dios, ¿es el significado del símbolo? Sí, y eso lo sabemos. Cada vez que hablamos de la cena del Señor, hay dos cosas que sabemos. Sabemos lo que significa la obra redentora de Cristo y sabemos que tenemos que vivir conforme a Él. Porque ejemplo no Dios para que sigamos qué cosas, sus pisadas. Entonces, mis hermanos, el símbolo, el pan, la copa, va a representar y tiene que representar la comunión entre nosotros. La comunión entre nosotros. Obviamente que esto es una obra del Espíritu Santo. No lo podemos hacer
Yo no puedo hacerlo con mi carácter, necesito el carácter de Cristo. Por mi carácter, no, voy a rechazarlos, ¿no? Tengo esa tendencia, y usted también. Pero cuando nosotros vamos a Cristo, todos aquellos que tomamos este memorial, tenemos que saber que tenemos que vivir de esta manera. Y eso lo sabemos. Y es algo que no solamente lo sabemos nosotros, es algo que lo predicamos constantemente. Y yo estoy seguro que cualquier persona de otra iglesia que por ahí empieza a congregarse con nosotros, al poquito tiempo que se congrega con nosotros, esto lo va a entender y lo va a saber porque todo el tiempo lo predicamos. O las personas que vienen por primera vez, en 3 o 4 reuniones, esto lo va a aprender clarísimamente. ¿Por qué? Porque lo predicamos todo el tiempo y porque tratamos de esforzarnos en vivir así. Y esto es una realidad, mis hermanos. Nos esforzamos como iglesia, buscamos esto, porque todo el tiempo lo estamos hablando. Son 2 cosas que lo sabemos muy bien. Pero el apóstol, en este pasaje, no va a poner el foco en esto, sino va a poner el foco en otra situación que tiene que ver con esto, pero no lo va a poner donde lo estuvimos meditando recién, sino en otra cosa que, entiendo yo, pocas veces meditamos y creo que desconocemos bastante. ¿Dónde está eso? A partir del versículo, vamos a Corintios, a partir del versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a los otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando fuere. Quiero leerles el texto 17, pero al anunciar esto que sigue, os alabo, mis hermanos, no os alabo, mis hermanos, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Qué estaba pasando en la iglesia? Bueno, en la iglesia estaba pasando que le estaban dando honra al símbolo, estaban venerando el símbolo, estaban haciendo la reunión conforme habían aprendido, tomaban el pan, tomaban el vino, hacían memoria del Señor, pero ¿qué pasa? No estaban viviendo conforme a su significado. Y dice el texto que se estaban juntando no para lo mejor, sino para lo peor. Yo quiero hacer una diferencia sobre esto. Yo quiero decirle a mis hermanos que cuando hablamos de lo mejor y lo peor, es lo que hablamos hace un ratito ahí en Colosenses. Cuando nos reunimos para lo peor, es cuando nos reunimos para la ira, para la contienda, para la murmuración, para buscar los pleitos, para no perdonar, para herir, para separar y dividir. Eso es para lo peor. Y para lo mejor es para buscar el amor los unos a los otros, la misericordia, la paciencia y soportar los unos con los otros y el perdonarnos y pedir perdón. Cuando nos reunimos para lo mejor, no está diciendo que la iglesia el encuentro va a ser perfecto, para nada. Nosotros somos imperfectos y hasta que venga el Señor y nos cambie el cuerpo, vamos a vivir en imperfección. Yo puedo venir a la iglesia para lo mejor y mandarme una macana, sí. Y poder contestarte mal, y sí, te puedo contestar mal. Ese momento te contesté mal, te miré mal, te ofendí. Aún yendo para lo mejor, me puede pasar que te pueda ofender. O que apurado ni te di bolilla y te cayó mal. Porque justo vos necesitabas que te den bolilla, que te den un lugar y yo no te lo di. O hice algo, o dije algo, o simplemente
te ofendí por algo que dije, ni más ni menos. Y me junté para lo mejor. ¿Y qué pasa con eso? Nada, mis hermanos, se resuelve. Por eso ahí dice, perdonándonos los unos a los otros. Mirá, Twitty, me ofendiste en esto, te pido perdón. Te pido perdón. No me di cuenta, sí, me di cuenta, pero estoy mal, te pido perdón. No sos vos, orá por mí, ayúdame. Y se resuelve. O y vos que me tenés que perdonar, tenés que tener paciencia. Quédate tranquilo, Twitty, te voy a ayudar. Quédate tranquilo, te comprendo, porque yo también cometo errores. Y me soportás con paciencia. Así que cuando nos reunimos para lo mejor, ¿que no va a haber más problemas? Sí, va a haber un montón de problemas. Lo bueno que como es para lo mejor, tenemos comunión. No se rompe la comunión. Porque para eso está el perdón, para eso está la misericordia, para eso está la benignidad, para eso está la mansedumbre, para eso está la paciencia. Obras de Dios, del corazón, del carácter de Dios, en vos y en mí. Entonces puede haber imperfección, más vale, va a haber, pero hay perdón. Entonces el vínculo no se rompe a pesar de todos nuestros errores. Así que, mis hermanos, no te pongas mal si en algún encuentro alguien te ofende, no es que vino para lo peor, sino que por ahí cometió un error como lo cometés vos. Se resuelve, mis hermanos, cuando nosotros nos amamos. Y si nos amamos, nos perdonamos, nos buscamos, nos reconciliamos. ¿Se entiende entonces para qué es lo mejor? Ahora acá el texto está diciendo que te reunís para lo peor. Cuando te reunís para lo peor. Y va a ser una severa afirmación. ¿Por qué? Porque como leíamos recién, mis hermanos, va a haber un juicio. Dios va a hacer un juicio. Y es importante prestar atención porque no está hablando de los juicios que Dios va a hacer en la eternidad. No, esos son otros juicios. Que lo podemos leer en Apocalipsis, en alguna enseñanza de algún profeta. No, este es un juicio que Dios va a hacer acá. Que va a hacer hoy. Que por ahí ya lo hizo. O que está pronto a hacer. Dice el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente, es decir, con un corazón para lo peor, no para lo mejor con errores, no, para lo peor, eso se llama comer la cena indignamente. Eso se llama comer la cena indignamente. Será culpado. Alguien te va a culpar. Y no voy a ser yo, ni vos me vas a culpar a mí, ni nadie te va a culpar, ni vos vas a culpar a nadie. Pero Dios te va a culpar, o me va a culpar. Dios va a culpar a alguien. El juicio comienza con que Dios va a ser el que va a dar al culpable, el que va a tratar con el culpable. El culpable será enjuiciado. ¿Por qué? Porque Dios sabe. Yo no sé. Vos no sabés. Y como no sabemos, le equivocamos, erramos. Por eso vos ni yo podemos culpar y hablar de las intenciones. Si un hermano me pidió perdón, yo tengo que perdonarlo. No importa las intenciones, porque Dios sabe las intenciones. Y Él es el que culpa. No, me pidió perdón, pero no le creo nada. Tenés que correrte de ese lugar, no te corresponde. O alguien no te cree a vos. Bueno, no le corresponde. El único que culpa en estas cosas, en las intenciones, porque sabe, es Dios. Y Dios culpa. El foco en este texto lo va a poner Pablo, no tanto en el símbolo, en el significado, sino en qué va a hacer Dios cuando encuentre a aquella persona, aquel hermano, aquella hermana que se junta y se reúne para lo peor. Dios lo va a culpar, porque sabe. 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué dice el apóstol? Probate, reflexioná.
tenés que meditar y pensar bien qué es lo que te está pasando, para qué te reunís. Porque si te vas a reunir para lo peor, va a haber un juicio muy severo que Dios va a ejecutar acá. Y si te reunís para lo mejor, dice el Salmo 133 que va a ser para bendición. ¿Se acuerdan del Salmo 133? ¿Cómo empieza? ¿Se acuerdan? Lo estoy buscando. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y termina, porque allí envía Jehová, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Bueno, cuando te reunís para lo mejor, lo que vas a esperar, más allá de tus errores y mis errores, y esto es lo fantástico, no necesitas ser perfecto, no necesito ser perfecto, necesitamos reunirnos para lo mejor. Nada más, no perfectos, y Dios nos va a perfeccionar, es distinto. Y cuando nos reunimos para lo mejor, Dios envía bendición y vida eterna. Fantástico. Mirá si no vale la pena. Mañana predicamos. Mirá si no vale la pena. Porque Dios envía bendición, pero vida eterna, salvación. La eternidad, lo que vamos a vivir eternamente, lo vamos a vivir acá, con todas nuestras imperfecciones. Maravilloso, maravilloso. Qué bueno, mis hermanos, que yo pueda venir acá. Y si cometo un error, vos me puedas perdonar. ¿Sabes qué alivio para mí? Porque si no, es como que no me puedo mandar una. Y no es que quiera mandarme una, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿No? Pero eso es lo bueno. Y si nos reunimos para lo mejor, Dios nos perfecciona. Vamos creciendo. Pero dice el texto, meditá. Probate, dice ahí. Probá. Cada uno pruébese a sí mismo. Es una mirada introspectiva. No está diciendo, probá al otro, mirá cómo se reúne aquel, mirá cómo se reúne aquella. No, mirate a vos mismo. Dice el Salmo 139, versículo 23, también tan conocido, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Vos no sabés ni lo que hay en mi corazón, no sabés lo que hay en mi... no tenés ni idea. Vos ves este estuche, no sabés lo que pasa acá, pero Dios sí sabe. Y el salmista dice, examiname, Dios, probame, Dios. Y si hay camino de perversidad, si me voy a reunir para lo peor, dice, guíame por el camino eterno. Eterno. Recuerdo aquel episodio donde el Señor tomando la cena, la última cena, están los dos, es muy especial esta última cena. No voy a ponerme a detener en los detalles, pero es muy especial. Porque el Señor ya les había anunciado la muerte y que ya esa era la última y en Jerusalén iba a ser entregado. Y dice que el que me traiciona está sentado en la misma mesa. Uno de ustedes me va a traicionar. Y imagínense la situación. El Señor se va a morir, ¿cómo puede ser? No lo vamos a ver más, una confusión. Pero parece que va en serio, que lo que dijo va a pasar y no lo vamos a tener más, sino que dice que uno de los dos se lo va a traicionar. Es tremenda esa imagen, esa situación. Y agarran y empiezan a pensar, los discípulos empiezan a decir, Señor, ¿seré yo? Y otro empieza a repetir, no, ¿seré yo? ¿Seré yo? Pero inmediatamente esa conversación, esos dichos empiezan a tornarse en una discusión, porque enseguida empezaron a discutir entre ellos quién era el mayor, quién era el más importante. No, ¿seré yo? Y empezaron a decir, no, pero yo no puedo ser. Sí, vos. No, vos, aquel, vos, porque vos no lo acompañaste en tal lado, y yo sí, vos no estuviste en el monte de la tribulación, yo sí estuve en el monte de la tribulación, y así. Y señalándose quién iba a ser el traidor, y yo no puedo ser, y yo soy mejor que vos. No, esta es una mirada introspectiva, donde vos te tenés que mirar a vos mismo, y cada uno, dice el texto, mire cómo sobre edifica. Cada uno tiene que mirar cómo sobre edifica. Entonces, tenemos que mirar, el texto del 28 dice, probate a sí mismo, mirá cómo te conducís en la casa de Dios. Examiná tu conducta y reflexioná. Si vos sos una bendición en medio de la casa de Dios,
O como dice el dicho, sos esa manzana podrida que pudre todo el cajón. No tenés que decir, aquella manzana podrida, no, aquel, no. Examinate si vos sos la persona de bendición o el que pudre el rancho, como dicen algunos, ¿no? ¿Cómo tenés que hacerlo? Bueno, el salmista nos decía, orando al Señor. Señor, examina mi corazón. Tenés que mirar en la perfecta ley, la de la libertad. Porque dice que tus testimonios, tu palabra, el temor de Jehová limpia el alma. Y también tenés que pedir consejo y hablar con alguien sabio, espiritual, que te pueda decir lo que vos tal vez no estás viendo de tu conducta. Lo que está diciendo el apóstol es, por favor, mirá atentamente, pero realmente tomate el tiempo en ver si sos de bendición o sos un problema. Si sos la bendición de esta casa o sos de tropiezo, sos el que está dañando, sos la que está dañando. Tenés que preocuparte por eso. Tenés que orar. Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo? Tenés que ver en la ley, porque limpia. Si no la lees, si no lo buscas, si no meditas, de algo te alimentás. Y si no es de Dios, de aquello que pudre el alma. Y tenés que pedir consejo. ¿Cómo me ves? ¿Cómo me ves, che? ¿Qué te parece que soy? Alguien espiritual que te va a decir la verdad. No lo que querés escuchar, sino la verdad. Versículo 29 y 30. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. El apóstol dice, va a haber un juicio. Dios va a hacer un juicio. No lo va a hacer el hombre, lo va a hacer Dios. Si te vas a reunir para lo peor, hay un juicio de parte de Dios para vos. Y si yo me voy a reunir para lo peor, va a haber un juicio de parte de Dios para mí. Y esto no lo ignorás, ¿eh? No, esto lo sabes muy bien. Porque Dios te habló varias veces, porque ya sabemos, como hemos dicho, el significado del símbolo. Aquel que se junta 2 o 3 reuniones en medio de nosotros ya lo sabe de memoria. Ya lo sabe de memoria. Dios va a poner un límite. El juicio de Dios va a poner un límite en tu vida, va a poner una barrera, te va a frenar. Y va a correrte un costado y va a dejar que vos dejes de hacer el daño que estás haciendo. Te va a correr. Va a poner una barrera que no lo vas a poder pasar. Te va a correr y no vas a hacer más el daño que estás haciendo. Si no querés dejar la ira y estar airoso o airosa, si no vas a dejar de las enemistades y generarlas, si no vas a dejar de hacer contiendas y peleas y provocarlas y alentarlas, ¿no? Si te vas a reunir con fulana para alentarla contra sultana, si te vas a reunir con sultano y fulano para hablar de Mengano y decir todo el daño que hace y hacer enemistades, si te vas a reunir para las murmuraciones, si no vas a estar dispuesto a perdonar al que te ofende, ni tampoco a pedir perdón cuando vos cometés los errores, si vas a dividir a los hermanos, el juicio de Dios se trata de sacarte. No te voy a sacar yo, ni vos me vas a sacar a mí. No va a pasar esto. El que te va a sacar es Dios. Dios te va a hacer correr a un costado. Dios va a dejar que vos no dañes más a la iglesia y lo va a hacer Él mismo. ¿Cómo lo va a hacer? Te va a enfermar. Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Te va a enfermar. Físicamente, posiblemente, o mentalmente. Pero vos vas a estar tan debilitado que no vas a poder hacer más daño. Eso es lo que va a hacer Dios. Ese es el juicio de Dios. Dios te va a dañar a vos.
o una enfermedad física o mental, pero te va a correr un costado. Y esto no tiene nada que ver con las pruebas de nuestra fe que habla Santiago y 1 Pedro. No son las pruebas de vuestra fe, que se prueba como un crisol al oro y que saca la mugre y en la fe resplandece y que te va a hacer más espiritual. No son las pruebas de vuestra fe, sino es que la ira de Dios en un enojo por el daño que estás haciendo a la iglesia, a tus hermanos. No son las pruebas de vuestra fe, para nada. Es un juicio de Dios a tu vida a través de una enfermedad, ya sea física o mental, que te va a debilitar y te va a correr de la congregación. Y no vas a dañar más. Y se acabó. Y lo va a hacer. Y te va a sacar. Hay muchos enfermos y debilitados. Porque Dios está enojado con nuestra conducta totalmente intencional, buscando hacer las cosas para lo peor. Hay muchos que duermen. La palabra duermen significa morir. Muchos van a morir. Muchos Dios va a traer la muerte, porque de alguna manera te va a frenar. Y si tiene que ser por la muerte, lo va a hacer. Hermano, si no parás de dañar a la iglesia, a tus propios hermanos, Dios te va a parar a vos. O lo va a hacer comprometiendo tu salud física, comprometiendo tu salud mental, o va a traer la muerte. Pero te va a parar. Versículo 33, dice: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a los otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo regrese. Así que, dice, por esta causa, mis hermanos, tenemos que meditar. Me sorprende que digan muchos. Yo pensé que no, que son pocos, o que podemos ser pocos. No, hay muchos. Hay muchos. Yo entiendo que también hay otros muchos que se juntan para lo mejor, pero si hay muchos, por lo menos, mis hermanos, tenemos que meditar si no somos parte de ese grupo. Tenemos que meditar. Tenemos que pensar bien. Este texto es una luz roja, es un cartel de parar, de frenar y de examinarnos. Porque ¿qué quiere Dios? Que nos juntemos para lo mejor. Y Él va a lograr. Cuando Él forma la iglesia, esto que es el lugar perfecto del mundo, no es Australia, no es la Europa moderna de hoy, no, es la iglesia. Y este lugar, aún con todas sus imperfecciones, es el lugar donde Dios envía bendición y vida eterna. Y mis hermanos, lo va a hacer. Aun cuando yo, el que esté parado acá, lo quiere impedir cuando me junte para lo peor, lo va a hacer igual, porque va a hacer un juicio conmigo y me va a correr, me va a sacar. Símbolos tienen un significado. Es excelente el significado, sí, es de bendición, sí, pero bienaventurados somos si lo hacemos, si lo ponemos por obra. El Señor bendiga su palabra para que esto nos haga meditar, pero más que nada, mis hermanos, para alentarnos a juntarnos para lo mejor. Aunque en texto está poniendo el énfasis en lo peor y diga, guarda, guarda. ¿Qué estás diciendo de tus hermanos? ¿Qué estás pensando de tus hermanos? ¿A qué venís? ¿A qué venís? Si te juntás para lo mejor, Dios va a bendecirnos. Y no te preocupes, mi hermano y mi hermana, porque conoce Dios y conoce y hace juicios. Y si esa manzana podrida no cambia, por la gracia de Dios, la va a sacar. Lo va a hacer. No es lo que uno quiere, ni tampoco lo que deseamos, pero es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios es el
príncipe de los pastores. Y este es su redil. Y Él más que nunca va a cuidar su redil. Más lo que vos cuidás a tus hijos, más de lo que vos te cuidás a vos mismo, Jehová Dios cuida de su casa. Por eso dice Dios, va a haber juicio. No es chiste. Pero sí, hermanos, yo les aliento en esta noche a juntarnos para lo mejor. Porque ahí va a enviar Dios esta bendición y esta vida eterna. Y eso es lo que a nosotros nos pone bien. Imagínate que el símbolo quedara en lo que significa, pero no lo podemos practicar, ¿no? Una fe muerta, vacía. No nos aguantamos más. Esto no dura mucho. Esto no dura mucho. Con tantos defectos y con tanta maldad que yo tengo, no dura mucho. Pero cuando esto baja a la vida de la iglesia, es el mejor lugar del mundo. De acá que nos queda el cielo. Y lo único que cambia es que nosotros vamos a estar mejor, nosotros. Pero Jehová Dios es el mismo que va a bendecirnos allá como el que quiere bendecirnos acá. Así que mis hermanos, somos uno. La misma edad, aunque somos de distintas edades, el mismo amor, la misma fe, el mismo bautismo. Somos uno, somos un cuerpo. Tenemos que ir por ahí. Es el símbolo y es el significado. Nos ponemos de pie, oramos y damos gracias también por la comida que vamos a tener en un ratito. Padre, gracias por tu palabra. Señor, rogamos que todos estos símbolos que hemos escuchado, lo que simboliza tu autoridad, que hemos escuchado el viernes pasado, que no solamente los podamos portar, los símbolos, sino también vivirlos. Y el símbolo de la cena del Señor, como quisiéramos también, Padre, no solamente recordarlo todas las veces que nos reunimos, Señor, especialmente los domingos, pero mayormente, Padre, quisiéramos que el símbolo tenga efecto en nuestra conducta. Te pedimos por tu iglesia, Señor. Gracias porque tú vas a limpiarnos siempre. Tú nos haces limpios, Señor. Tú nos perfeccionas, tú nos bendices. Y ante este texto y esta advertencia, Señor, ayúdanos a examinarnos como congregación y cada uno examinarse a sí mismo, Señor, si estamos en la verdad. Si realmente estamos viviendo conforme a tu corazón. Examínanos, Señor. Mira nuestro corazón, mira nuestros pensamientos, Señor. Y si hay camino de perversidad, Señor, te rogamos que nos ayudes a caminar por el camino de la eternidad. Haz así con nosotros, Señor. Realmente queremos que tú nos corrijas, que tú nos bendigas, Señor, que tú nos cuides de juntarnos para lo peor, sino más bien, a pesar de nuestros errores que están, Señor, desear y buscar juntarnos para lo mejor. Para que, Padre, pueda haber bendición y vida eterna en medio nuestro. Señor, para que cada vez que vengamos y nos congreguemos, Señor, podamos verte en medio nuestro. Podamos tener una fe viva, con un Dios verdadero en medio de la congregación. Padre, bendice ahora los alimentos, Señor, que vamos a compartir, la comunión y el encuentro de fin de semana. Mañana, pan de vida, necesitamos que tú prediques por nosotros, Señor. Que tu poder en tu palabra toque los corazones, Señor. Que como iglesia podamos hacer nuestra parte, Señor, que la que hemos escuchado recién, y confiar en que tú vas a llegar a los corazones, Señor, que es tu palabra, es tu mensaje, que tú amas a esa fila de personas que necesitan de ti, Señor. Rogamos que tú nos bendigas, nos cuides del enemigo, Señor, que está alrededor, que busca tropiezos, que nos libres de las acechanzas. También, Padre, bendice el encuentro de las hermanas, que pueda haber gente de pan de vida que pueda asistir y seguir escuchando de ti, que bendigas el encuentro de comunión, que fortalezca a las mujeres de esta congregación. También bendice la actividad juvenil y pedirte, Padre, por el domingo, por el festejo, para que podamos agradecerte tantos años, Señor, de tu gracia en medio de tu casa. Porque el centro deportivo es un símbolo, Señor. Es un lugar hermoso, pero tú eres el gran tesoro de ese lugar. Las piedras tienen valor porque Jesucristo vive y ahí es predicado. Que sea así para siempre, mientras estemos nosotros ahí, que tu nombre sea glorificado. Pero ayúdanos a festejar la gracia, Señor, que tú nos has dado a través del centro deportivo tantos años. Muchos de nosotros hemos creído ahí.
te hemos conocido y hemos aceptado a Cristo y hemos sido salvos. Por eso gracias por ese lugar que has regalado a tu congregación. En el nombre de Jesús, amén. Buenas noches, hermanos del Zoom, y si Dios quiere nos vemos mañana.